Hola, Enchufe TV es una serie web ecuatoriana de sketches producida por Touché Films que se emite bajo la plataforma de videos YouTube. Actualmente se transmite también en la cadena Ecuavisa para Ecuador, Comedy Central para Latinoamérica, Estrella TV para Estados Unidos y Latina para Perú. Antecedentes: en 2011 los cineastas Leonardo Robalino, Cristian Moya, Martín Domínguez y Jorge Ulloa, luego de una reunión, terminaron en el balde de una camioneta cuestionando la producción audiovisual de la televisión ecuatoriana. Después de una extensa crítica, decidieron realizar sus propias producciones para así ser ellos criticados por la audiencia. Optaron por ir al internet, pues tiene menos restricciones y filtros que los medios tradicionales. Creación: poco después realizaron un proyecto audiovisual y el 14 de noviembre de 2011, utilizando como plataforma un canal de YouTube, lanzaron Enchufe.tv con variados sketches cómicos, siendo el peor casting el primer video en su canal. De este modo conformaron la productora Touché Films para la realización de su producto, popularidad y reproducciones. Para julio de 2012 ya contaban con 71,000 suscriptores y al año llegaron a más de 78 millones de reproducciones, sumando 500,000 visitas por día, convirtiéndose en los youtubers ecuatorianos más populares de la web. Su audiencia principal hasta mediados del 2012 fue Colombia y la segunda México. El 16 de abril de 2012 el protagonista de Pescador, Andrés Crespo, tuvo una aparición especial en el sketch Las amigas de Camilo con Blanquito. El 13 de mayo de 2012 el video Mami Mami Mami, subido por el Día de las Madres, alcanzó la cifra récord de 3.200.000 visitas en ese entonces. El 23 de julio de 2012 publicaron un video llamado Me Gusta, el cual alcanzó 1.500.000 reproducciones en menos de 48 horas e inspirando un aproximado de 100 réplicas, siendo un video de tendencia desde Rusia hasta Estados Unidos. El 8 de octubre de 2012 publicaron Compra Condones, siendo este el de mayor viralidad entre sus videos, el cual alcanzó 10 millones de reproducciones. Hasta finales de septiembre ya contaba con más de 4 millones de suscriptores y 1 millón de visitas diarias, además de estar en el top 50 de los canales más vistos en YouTube. Hasta noviembre de 2003, su canal se ubicó en el puesto 46 a nivel mundial con respecto a suscripciones. Según estadísticas, hasta mediados de 2013 su mayor audiencia se encuentra en México, seguido por Colombia, Ecuador y Perú. Asimismo es la cuenta ecuatoriana con la mayor cantidad de seguidores en la red social Instagram, con 3,7 millones a julio de 2020. En los medios televisivos, el 14 de septiembre de 2013 se estrenó la primera temporada de Enchufe TV en Ecuavisa, con los mismos videos de su primer año en YouTube a las 22 horas. El miércoles 3 de agosto de 2016, la serie es de su reaparición en Comedy Central como programa de 30 minutos y cada capítulo contiene una recopilación de los sketches alojados en la plataforma YouTube. Jorge Ulloa y Cristian Moya son los conductores del programa. El lunes 5 de septiembre de 2016 se estrenó Enchufe TV por la señal de Galavisión para Estados Unidos, juntando varios sketches en compilados de media hora. Argumento de los videos: las historias en los sketches tratan la idiosincrasia ecuatoriana con lenguaje popular, plana, local y su cotidianidad, dejando de lado los estereotipos y chistes con tinte discriminatorio. Para sus historias se basan en ironizar sus experiencias personales, siendo las peores las que resultan más cómicas, así como dichos populares, tradiciones nacionales o relaciones familiares de modo hilarante al momento de realizar su trabajo. Programación del canal: cada domingo estrenan de manera alternada un sketch y una microyapa, que son videos de menor duración, y los jueves publican una promo con avances del próximo video. Además, publican de manera irregular sketches con contenido publicitario a los que denominan sponsor. Personajes: sketches recurrentes. Bueno, está Chichico, Las amigas de Camilo, Mundo al revés, Dos tipos y un ascensor, El conserje, que es un personaje que hace cameos en muchos sketches, usualmente diciendo a un personaje del sketch tranquilo, yo también, yo tampoco, cosas relacionadas con la trama, y luego diciendo mírame, soy el éxito. Él es el personaje más usado por Enchufe TV. El lechero, un personaje que aparece al final de algunos sketches diciendo y yo también. Expectativa versus realidad. Tío borracho. El vendedor, un personaje que conduce infomerciales sobre productos extraños pero revolucionarios. El cura, un cura que frecuentemente da opiniones sarcásticas o sin sentido sobre la situación de personas que acuden a él. En un mundo sincero, Andrés Centeno es el productor ejecutivo y Cristian Moy es el director de fotografía y postproducción, todos ellos copropietarios de la productora Touché Film. Elenco: entre los principales se encuentran Jorge Ulloa, que está desde el 2011 hasta el presente, Daniel Páez desde el 2011 hasta el presente, Leonardo Robalino desde 2012 hasta el 2014, Orlando Herrera del 2011 hasta el presente, Natalie Valencia del 2012 hasta el presente, Erika Rousseau del 2012 hasta el presente, Raúl Santana del 2012 hasta el presente, Wilson Tituaña del 2012 hasta el presente, antiguos actores y actores no permanentes. Su nombre es Christoph Baumann y estuvo en el 2012, 2016
2018 y 2020. Alexandra Guerrero 2012, 2013, 2016 y 2019. José Enrique Pacheco 2012 hasta el presente. Javier Cruz 2012, 2017. Maya Villacreces 2012, 2013, 2016 presente. Andrés Arteaga 2011, 14, 16 y 18. Martín Aliaga 2012, 2015 y 2017. Carla Yepes 2011, 14, 16 y presente. Diego Coral 2011, 2015, 2017, 2020. Diego Ulloa 2011 hasta el presente. Carolina Pérez 2011, 2013, 2016, 2018 y hasta el presente. Alejandro Ladaleo 2011, 2013, 2018, 2019. Francis Pérez 2015, 2017. Líder Medranda 2012 hasta el presente y Gabo Córdoba 2017 hasta el presente. Premios y reconocimientos. Play de YouTube. Reconocimiento Play de Oro otorgado por YouTube en el 2013 por superar el 1.000.000 de suscriptores en su canal. Extreme Award. Mejor Show del Año 2014 otorgado por International Academy of Web Television y Audio y elegido por votación de la audiencia. Diamante a las Artes. Mejor Comedia Web 2014. Certamen organizado por el Parque Nacional Galápagos. Ecos. Pymes Entretenimiento 2014. Reconocimiento de la revista Ecos a las empresas más destacadas de la economía ecuatoriana. Premios Colibrí. Mejor Producción de Internet 2015 otorgado por la Asociación de Productores Audiovisuales del Ecuador. Play de YouTube. Reconocimiento Play de Diamante otorgado por YouTube en el 2016 por superar la cifra de 10 millones de suscriptores en su canal. Elliot Awards International 2016 otorgado por la revista Líderes Mexicanos a los líderes más influyentes de las redes sociales y medios digitales. IDEI. Entretenimiento Premiación por parte de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Intro Content Provider to Out of Latin Audiences. Reconocimiento de la Portada Magazine 2003. Recordemos que Enchufe TV es una serie de televisión y su logo es un enchufe. Su género es la comedia, el humor absurdo, el humor negro. Fue creado por Leonardo Robalino, Cristian Moya, Martín Domínguez, Jorge Ulloa. Es dirigido por Jorge Ulloa, Cristian Moya, Orlando Herrera. El idioma principal es el español. Su número de temporadas es 10. Su número de episodios es 372. Su productor ejecutivo es Andrés Centeno. Su productor es Martín Domínguez. Su cinematografía la dirige Cristian Moya, Alexis Manzano, Alejandro Chauvin. Tiene la duración cada video de 3 a 6 minutos aproximadamente. La empresa productora se llama Touche Films y el distribuidor se llama Touche International Inc. Su calificación por edades es TVMA. Su audiencia es 15 millones aproximadamente. Su primera emisión se dio el 13 de noviembre de 2011 y su última emisión, sigue hasta el presente. Intervalos de emisión tenemos Comedy Central, Ecuavisa, Latina Televisión, Imagen Televisión, Televisiones Locales de España, Estrella TV y City TV. Bueno amigos, eso es todo. Suscríbete si quieres, dale like, si no, no. Hasta la próxima.